buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:01 de la mañana en todas las plataformas digitales. Esto es lo último. Y también estamos en la red informativa a través de las estaciones que componen la red desde el este del país, Centro, Orocovis, Corozal, Barranquitas, Lares, Utuado, hasta llegar a Moca, Aguadilla y Mayagüez. Estamos en Esto es lo último. Vamos a hablar de si la nueva legislatura pluralista es una legislatura que tiene las viejas costumbres de las pasadas administraciones en la legislatura de Puerto Rico, sobre todo en los últimos 4 años que colocaron en nómina en esa legislatura a políticos derrotados, a amigos, colaboradores y sobre todo los llamados amigos del alma que ubicaron para tener sendos contratos en Cámara y Senado. Vamos a hablar de COVID, pero sobre todo, ¿dónde estamos con la vacunación? Las preguntas que todavía no contesta el secretario designado de Salud. Y también vamos a hablar de las buenas noticias que también se provocan en esa legislatura con una minoría que acaba de erradicar proyectos, por ejemplo, que prohibirían las terapias de conversión. Vamos a hablar de los igualitos, si son los mismos o no son los mismos. Pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitaradio.net, que allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que puede hacerlo a través de la aplicación de ATH Móvil de la Fundación Periodismo Siglo XXI, la que hemos creado sin fines de lucro para buscar dinero donde quiera que haya una posibilidad de solicitar para continuar un proyecto de periodismo contestatario, democrático, participativo y sobre todo de conversación, profundidad de análisis. También pueden donar a través del correo, envío de cheques o giros postales, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Presente desde Lumberland, Nueva York. Gracias a Margarita López siempre por estar ahí, la diáspora como siempre. Por ahí está Iraida Molina. Margarita, Alberto Ramos, no han aprendido nada y se justifica delante del país con la cara fresca como agua de manantial. Me encanta esas casi poemas de denuncia de Adalberto. José Dil, presente. Roxana Peralta Alemán, buenos días desde Miami, bonito. Saludos, Roxana. Hacía tiempo que no te veía por ahí. Ilka también está por ahí. Hernández Orsini. Está todo el mundo. También vamos a hablar con la colega periodista Omaya Sosa Pascual, quien fuera una de las periodistas que hizo la investigación relacionada con los números de la vacunación. ¿Y qué es lo que esa nota hoy puede poner al día en esa conversación que vamos a tener con Omaya de lo que ha pasado con la vacunación y cómo el Departamento de Salud no tiene control hoy de quién se ha vacunado y por qué se han vacunado si estaban fuera de las famosas fases que supuestamente se delinearon desde el CDC de Atlanta para que fueran vacunando a los diferentes demográficos de la población puertorriqueña que tienen prioridad para ser vacunados. Eso es más tarde. Vamos a empezar con el tema que me parece importante, como siempre en Análisis Cruzado, que es la historia que coloca hoy los colegas del periódico El Nuevo Día, hablando de los nuevos contratos. También Noticel, el compañero Oscar Serrano, hace un análisis de, por lo menos una presentación de los contratos que ya están disponibles en la oficina del Contralor en el Senado de Puerto Rico. De los contratos, ustedes saben que ayer no hablamos, pero hoy obviamente lo vamos a traer a la discusión porque está disponible, por lo menos en la oficina del Contralor. El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ha dicho que no ha hecho pública
todavía la lista de salarios y de contrataciones en ese cuerpo porque todavía está organizando el Senado. La Cámara hizo lo propio y nos dimos cuenta que la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, no solamente contrató al ex alcalde derrotado de Utuado, sino que se le cuestiona que hay unos salarios que son mayores a las que al que por lo menos él, como presidente de la Cámara, tiene como salario. Es decir, Tatito Hernández se gana 7,000, casi 8,000 dólares, y uno de sus asesores principales, quizás el secretario que está en el renglón, además de secretario o subsecretario, entiendo que secretario de administración de la Cámara, ganan 10,000 dólares. En el caso del Senado, hoy hay un descubrimiento de que por lo menos un solo contratista a través de 2 contratos tiene un contrato con una corporación, Hack Consultores, y es el amigo a quien incluso hemos entrevistado y ha compartido análisis con nosotros desde el punto de vista de la estrategia de comunicación, José Cruz Marcano. Uno de los contratos a nivel personal, servicios profesionales, es de 120,000 dólares por los próximos 6 meses. Versus la corporación Hack Consultores, que tiene otro contrato de 120,000 dólares igualmente hasta el 30 de junio del 2021 y que atenderá otros asuntos relacionados con informática y con las puestas al día de la página del Senado de Puerto Rico. A mí me gustaría saber cuántas personas contrata esa corporación para tener vivo ese contrato. Nosotros hemos traído en justa perspectiva los contratos que ha tenido, por ejemplo, Edwin Mundo y la corporación que él tiene con su esposa, relacionado no solamente a la legislatura, Senado y Cámara del Partido Nuevo Progresista cuando estaban en mayoría, y de hecho no tengo todavía la información porque no la he buscado, de los contratos que tiene Edwin Mundo y su esposa en este momento, que son minoría, pero estoy segura que tienen contratos. Hemos visto a Edwin Mundo de frente a algunas estrategias de copar algunas agencias como es Comunidades Especiales, y nos imaginamos que tiene ya contratos con algunos legisladores de minoría. Yo me imagino que donde más Edwin Mundo va a buscar en este momento es relacionado al Ejecutivo, porque ahí es donde ellos tienen hasta el momento control. Porque el gobernador electo con el 32% de los votos fue Pedro Pierluisi. Ahora bien, lo más interesante con relación a esta divulgación es que nos coloca en el análisis. Primero, en información que no tenemos, nosotros le hemos enviado una petición de información a José Cruz precisamente para contextualizar cuántas son las personas que él contrataría con este contrato con su corporación de 120,000 dólares en 6 meses, para hacer un trabajo que nosotros en anteriores ocasiones también hemos traído lo que eran las prácticas de la vieja administración del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico. Y yo entiendo que esas son las contextualizaciones que no podemos perder de vista. Que si hoy es noticia el hecho que el presidente del Senado dé 2 contratos de estas cuantías por 6 meses, quisiéramos saber cómo es que se divide todo esto con el dinero público, porque yo estoy segura que el colega comunicador sabe que lo que es noticioso es
que la crítica del país estuvo puesta en los excesos de una administración del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como en Senado. Y que no solamente eso, que sabemos hoy que se dieron esos contratos millonarios o esos contratos que resultaron ser millonarios en los 4 años. Y sabemos que el gobierno y la administración de esa legislatura dejó de pagar lo más importante, que era para la operación de las edificaciones de Cámara y Senado, que era, por ejemplo, el pago del agua y la luz. Entonces, si es importante saber, si fue importante saber en aquel momento en que se gastaba el dinero, yo creo que es importante saber hoy, en una legislatura que, como decimos, es pluralista, pero que todavía tiene una mayoría simple del Partido Popular en ambos cuerpos. Y lo que es igual no es ventaja, la fiscalización de antes, la fiscalización de ahora. Y por eso hemos pedido esa información, porque nos parece que es importante hacerlo. El país, el pasado 3 de noviembre, votó casi para que ninguno de los dos partidos de mayoría en Puerto Rico, Partido Popular Democrático y Partido Nuevo Progresista, tuvieran mayorías abrumadoras en esa legislatura. Todavía le dio una mayoría al Partido Popular, pero sabe que si no comparte los votos con la minoría, es posible que se quede trunco, sobre todo con un partido, Proyecto Dignidad, que está ahí haciendo básicamente lo que hace el Partido Nuevo Progresista. Y está alineado, por lo menos en los dos proyectos que hemos visto, Cámara y Senado, abstenciones, y en el caso de Joan Rodríguez Bebe en el Senado, ha votado con la minoría del Partido Nuevo Progresista. Entonces, vamos ahora a lo que sí ocurrió en el caso de Proyecto Dignidad, que son los contratos que ambos tienen. Proyecto Dignidad, que es una facción del Partido Nuevo Progresista, de los fundamentalistas religiosos que salen de esa colectividad porque no están de acuerdo con lo supuestamente blandengue que está haciendo el Partido Nuevo Progresista con la inclusividad. Joan Rodríguez Bebe contrató a 2 personas allegadas a la campaña del partido Proyecto Dignidad. Una de ellas, la ex directora de campaña, Maribel Cruz Roldán. Maribel Cruz Roldán, a quien van a ver en la foto, dirigiéndose a un grupo de correligionarios de ese partido en una actividad. Esta fue la directora de campaña y oficial de comunicaciones. Esta fue la persona que siempre estuvo con el entonces candidato a la gobernación por ese partido, César Vázquez. Tiene un contrato de $12,500 hasta junio con Joan Rodríguez Bebe. Y el otro, que también es parte de los contratos, es el director de campaña. El director de campaña, Juan Frontera. Juan Frontera es este director de campaña de Proyecto Dignidad, que también encuentra un contrato, Juan M. Frontera Suau, por $32,500 como consultor. El comisionado electoral y vicepresidente del partido, Juan M. Frontera Suau, también está ahí. ¿Por qué es que esto le cae mal a la gente que lo consume? Porque esto fue lo que se criticó
desde el día 1 del Partido Nuevo Progresista, cuando se sirvieron con el banquete total, con el dinero y la chequera del pueblo de Puerto Rico en ambas legislaturas. Perdón, en la legislatura en ambas cámaras. Desde el principio, en el 2017, comenzamos a pedir los documentos y no fue hasta el final, cuando estaban perdidos, cuando estaban en medio de la campaña, que tanto Cámara como Senado puso al descubierto los salarios y los contratos. Pero ahí están. Entonces hoy, que estamos a 10 de febrero del 2021, nos confrontamos con informaciones que nos ubican y que la pregunta del país es, ¿son los mismos? ¿Son los igualitos? Vamos a establecer las diferencias. ¿Hay diferencias? Porque si nos dejamos llevar por una historia que todavía nos faltaría la respuesta tanto de Joan Rodríguez Bebe como del presidente del Senado o los contratistas, qué es lo que hacen, hasta dónde llegan y por qué esas cantidades de dinero. Parecería que tienen que contratar a aquellos que participaron en la campaña sin salario. Yo me pregunto, el vicepresidente del partido Proyecto Dignidad, ¿tuvo salario de esa colectividad en el año de elecciones? ¿O es que ahora le están pagando el favor de haber hecho un trabajo con ellos? Es una pregunta. Y yo creo que la pregunta se sostiene. Y para eso estamos aquí todos los días. Durante el escrutinio, en la hora de almuerzo, se iban a la oficina a tocar con panderetas canciones religiosas toda la hora. Los más, las iglesias no han sido el mejor ejemplo de ser los mejores ciudadanos. Wow, Norma, eso no lo sabía. Increíble lo que me estás contando. No son los mismos, son peores, dice Iraida Molina. Interesante, Iraida. Ahora PNP se van a la orilla para pescar, así seguir con el guiso redondo y así no ser noticia de primera plana y que el PPD se deje de ver como son el mismo vicio canceroso. Si no lo limitan por ley, lo de los asesores y consultores, todos seguirán en la misma línea. Bueno, ustedes saben que nosotros aquí le hicimos la pregunta a Anaíma Rivera Lacén sobre el asunto de los políticos derrotados. Hasta ahora, nosotros no hemos visto políticos derrotados que no sea el contrato que justificó el senador Rafael Bernabe cuando contrató a una de las candidatas del Victoria Ciudadana como su asesora. O sea, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad. Aquí lo peligroso es que se ubiquen en que la gente les diga mañana, ustedes son los mismos. Porque no hay manera de establecer la diferencia. Si usted le pregunta a Tomás Rivera Chats por qué contrató a uno que corrió pero perdió en Guayama, le va a decir lo más seguro lo mismo que dijo Rafael Bernabe. Ay, que esos no son políticos porque ella es la primera vez que corre. No, no es posible. Esa distinción es bien peligrosa. Y yo creo que ahí es donde sigue habiendo un problema en el país, de que se pueda deslindar lo que ellos llaman la vieja política hace versus lo que ellos vienen a hacer cuando están en el poder. Y yo creo que esas son las diferencias que, si me preguntan a mí como estratega de comunicación, usted no se puede ubicar ahí. Yo sé que ha habido ofertas a personas de alto nivel, por lo menos, en uno de los partidos que han rechazado ofertas para irse con contratos a la legislatura. Porque esa gente, yo me imagino que están haciendo ese análisis en la ecuación. Yo me voy a ubicar hoy donde el país se paró de frente al liderato del Partido Nuevo Progresista porque utilizaron la legislatura como el centro de trabajo de los políticos derrotados. Pero vamos más lejos, Ferdinand Mercado, aquel que fuera candidato
al Tribunal Supremo cuando Sila María Calderón era gobernadora. El casi juez del Tribunal Supremo también está contratado en el Senado de Puerto Rico. Ferdinand Mercado, que ahora, como todos los abogados que han salido de la política derrotados o que han participado en algún momento de la esfera pública, política, partidista, es el analista por excelencia desde los partidos políticos, en este caso desde el Partido Popular, en uno de los medios tradicionales. Como decía el otro día la colega periodista Laura Candela, tanto espacio para periodismo y los medios tradicionales lo han copado de políticos derrotados y de abogados que lo saben todo y analizan desde el punto de vista de su cliente, partido político o cliente que tienen en términos comerciales. Entonces se sigue cuestionando el país. Las informaciones llegan ¿a dónde? Las informaciones que se producen, los contenidos que se producen, llegan desde esa visión particular. No hay información bona fide, pero entonces también nos damos cuenta que los contratan. Y nos fuimos a una pausa de la red informativa a las 11:23, regresamos a las 11:26 cuando vamos a tener la entrevista con la colega periodista Omaya Sosa Pascual. Seguimos aquí en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y nos damos cuenta finalmente que la contratación entonces también es la legislatura de Puerto Rico. O sea, ¿va a hablar de qué Ferdinand Mercado cuando esté metido en su traje de analista? Va a hablar bien del que le dan contrato, ¿verdad? Ahí no va a haber crítica. Por eso es que es tan importante lo que siempre planteamos acá, que el periodismo bona fide tiene que traer la historia independientemente de quién sea el que esté en el poder y sobre todo tiene que hacer el análisis independientemente. Y ahí hay otro ejemplo interesante. Me dicen que ayer estuvo María Mayita Meléndez en un programa de entretenimiento que parte del análisis noticioso, entienden ellos, hablando de que el problema de Ponce y que ella tuvo en Ponce se debía a las pasadas administraciones. María Mayita Meléndez estuvo 12 años de alcaldesa de ese municipio. O sea que cuando ella habla de la pasada administración, yo me imagino que está hablando de ella misma. Ponce no solamente tuvo hasta acuerdos con el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico a través de la Fiscalía Federal para pagar multas de $100,000, porque tuvo problemas con el descargue de aguas sanitarias en un cuerpo de agua. Ponce le redujo la jornada a los trabajadores de ese municipio, a pesar de que Mayita Meléndez tenía a políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista contratados en esa nómina. Y María Mayita Meléndez dice que la culpa es de las pasadas administraciones. De lo que yo vi, yo no vi una sola argumentación, una pregunta legítima a María Mayita Meléndez, pero ¿de qué administración usted habla si usted tuvo 12 años? Esas son las diferencias. Entonces, antes de entrar a la entrevista con la colega, vamos a hablar de lo que sí me parece también súper positivo que está pasando en el Senado de Puerto Rico cuando 4 senadores presentaron formalmente el proyecto de ley que prohibiría las terapias de conversión. ¿Y por qué es importante este asunto? Porque nosotros sabemos que en la administración de Ricardo Rosselló Nevares estuvieron a punto de pasar un proyecto de ley. Provocando que en Puerto Rico, desde el fundamentalismo religioso, psicólogos y psicólogas del fundamentalismo religioso estén practicando las terapias de conversión.
tan reciente como en el 2018. Y no solamente estuvieron a punto, es que el fundamentalismo religioso, y regresamos de la pausa a la red informativa, recuerde que estamos en Bonita Radio, esto es lo último, y estamos hablando ahora mismo de un proyecto de ley que acaban de radicar ayer para evitar las terapias de conversión, que no es otra cosa que lo que la teoría desde el fundamentalismo religioso establece, que es una terapia para tratar de convertir, para utilizar la misma palabra, a una persona que está definida como homosexual dentro de la comunidad LGBTIQ, todo lo que asuma una identidad diferente a la heterosexualidad, convertirlas desde esa teoría que ellos, lo menos que haya hasta terapia de shock, para llevarlo a esa heteronormatividad. Y es importante porque en el contexto que esto ocurre, es tan reciente como en el 2018, que se trató de pasar un proyecto de ley que ubicara a psicólogos desde el fundamentalismo religioso trabajando ese tipo de terapia. ¿Quiénes son los senadores? Y me parece importante recalcar que dieron un pie al frente en favor de este proyecto. José Vargas Vidot, el Independiente, Rafael Bernabe, Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, Victoria Ciudadana, y María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista. Están definidas las terapias de conversión en el proyecto, y yo quisiera leer brevemente: aquella práctica o tratamiento provisto por una entidad o profesional licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental que busca cambiar la orientación sexual o identidad de género en un individuo. Incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacia individuos del mismo género. Porque es importante, gente, porque estamos hablando de que en el 2021, en el siglo XXI, todavía haya gente que esté pensando que este tipo de terapias son las necesarias para que la gente deje de sentir y pensar y asumir su identidad de género. Y esto no solamente está comprobado, que ha provocado hasta suicidios en la población que ha sido sometida, sobre todo niños y niñas y adolescentes. Volvemos un efecto del fundamentalismo religioso que no tiene racionalidad posible, pero que hay personas en la legislatura de Puerto Rico, como Joan Rodríguez Bebe, Lizy Burgos, que creen en estos asuntos. Así es que tenemos que estar súper pendientes y hay que ver de qué manera votan estas personas, porque volvemos, ponlo en la nevera. Ayer decía Lourdes Ruiz que ahora sí que necesitaban una nevera grande. Sí, ahora sí que la necesitan, porque esto está empezando. Y esta gente todavía hoy tiene participación en un cuerpo político como la legislatura de Puerto Rico y creen en estos asuntos. Vamos a llamar a la colega periodista Omaya Sosa para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la vacunación, porque tenemos otra información relacionada con la vacunación y es importante, sobre todo la manera en que los colegas del CPI, el proyecto de periodismo investigativo, trabajaron una historia que da cuenta de lo que ocurre en ese proceso del Departamento de Salud. Omaya Sosa Pascual. Carmen Enid, buenos días, gracias por tenerme. Bueno, Omaya, yo ayer estuve hablando de esta investigación que hicieras tú con la compañera, la otra colega periodista, sobre estos números que le dio el Departamento de Salud
que parecen establecer claramente que no hay ningún control del departamento sobre esas personas que pudieron colarse en las diferentes fases. Y al día de hoy el departamento no tiene claro, porque no le exige a los proveedores tener la información de justificar por qué estas personas se vacunaron. Yo quisiera que nos dieras una introducción de qué manera el esfuerzo de ir al tribunal fue lo único que provocó que les dieran la información pública, a pesar que el secretario dijo que no tenía ningún problema de darla. Yo quisiera que empezaras por ahí, cómo es que ustedes tienen que recurrir al tribunal, porque el departamento no les dio la información pública. Eso es correcto, Carmenit, y realmente hay que decir que aún no han entregado toda la información, ¿verdad? Hay que partir de que lo que entregaron es algo, pero está incompleto, bastante incompleto, y nuestros abogados van a acudir ahora mismo al tribunal a notificar al tribunal de que en efecto no se ha cumplido todavía con la petición de información que llevamos al tribunal en su totalidad, ¿verdad? Realmente es bien triste porque esto se comenzó en diciembre, como todos sabemos, el proceso de vacunación, que es posiblemente una de las cosas más importantes que está haciendo el gobierno de Puerto Rico, como todos los gobiernos del planeta, si no la más importante, ¿verdad? Estamos hablando de la vida o muerte en el caso de los puertorriqueños y de reanudar la economía y todas las demás actividades. Y se establecieron, pues todos sabemos, unas fases bien claras de cómo se debe hacer este proceso, porque no todas las vacunas llegan a la vez y tampoco está la infraestructura y la logística para vacunar a todos los 3.2 millones de puertorriqueños a la vez. Entonces, desde que esto comenzó, nosotros nos dispusimos a entender bien cómo se iba a organizar el proceso de vacunación, más allá de lo que estaba planteando el Departamento de Salud, que había dicho que iban a haber unas fases, que esto iba a ser por orden de vulnerabilidad y de prioridad por los profesionales de la salud clínicos, los que atienden pacientes y están a mayor riesgo. Y luego, pues, con las personas, inicialmente eran mayores de 74 años, después mayores de 65 años. Incluso en eso, ¿verdad? Estoy resumiendo para no usar el tiempo para esto, pero incluso ahí hubo problemas porque originalmente, no sé si recuerdas, que habían puesto en esto de las fases a todos los empleados de gobierno como primeros respondedores antes que a las personas de mayor edad que viven por su cuenta, que en el caso de Puerto Rico son el 95% de las personas mayores de 65 años viven en la comunidad, no viven en hogares de ancianos como en Estados Unidos. Así que eso de por sí pues ya era un escándalo, eso se corrigió. De todas formas, la doctora Iris Cardona, que es la subsecretaria de Salud y persona a cargo de vacunación, y es una persona muy pediatra, muy conocedora del proceso, ha trabajado mucho con vacunación. Nos dio toda la información, una entrevista muy completa el 15 de diciembre de cómo se iba a hacer esto, ¿verdad? A petición nuestra, y nosotros lo primero que pedimos fue cómo se va a distribuir estas vacunas, pero con el detalle. ¿A quién le diste esta primera semana? ¿Qué dosis? ¿Qué cantidad de dosis y por qué? Se nos prometió la información en aquel entonces, que sí que se nos iba a dar, que es información pública. Estas son vacunas compradas con fondos públicos federales, y nunca se nos entregó, es la conclusión. O sea, toda la semana nos decían que la semana que viene. Mientras tanto, nosotros estábamos recibiendo informaciones desde el día número 1 de que se estaba vacunando gente que no correspondía vacunar. Incluso en las instituciones hospitalarias, personas que no estaban en el hospital, abogados, miembros de juntas de directores, amistades, familiares y amistades de médicos, de oficinas médicas, que luego también comenzaron esos esfuerzos de vacunación. Y no, ¿verdad? No son los médicos nada más, hay muchas personas conectadas en distintos ámbitos. Tristemente tengo que decir que periodistas también se han colado en esta fila. Wow. Y la conclusión ha sido que mucha gente que no debió haberse vacunado en este momento, las primeras semanas, se ha vacunado. ¿Exactamente cuánta? Pues todavía no sabemos, porque aún con la entrega que nos hicieron, están escondiendo el detalle que se les pidió, que fue: dame el registro de vacunación, que es donde se supone, según nos dijo la doctora Cardona, que iban a justificar cada una de esas vacunas con una entrada que dijera: esta persona se vacunó este día por tal cosa, ¿verdad? Porque es una persona mayor de 74 años, y así pueden estar seguros que estaba en fase. Pues ese registro que tiene hoy día debe tener sobre 280,000 o 300,000 entradas.
En el momento de la entrega tenía, según ellos, pues 247,000. No se nos entregó. Entradas son líneas en una tabla de Excel por persona. Claro. Pues la que nos entregaron tiene cerca de 281 entradas. O sea, 281. Ellos cogieron y agruparon esas entradas por unos parámetros que ellos decidieron, entregaron eso así y nos conglomeraron todas las personas de 18 a 49 años en un solo renglón. Que no hay forma de uno saber cuándo se vacunaron, cuántos eran de 20 años, cuántos eran. Ciertamente, de mirarlo por encima, pues apunta a que ahí puede haber mucha gente que no son obviamente todos profesionales de la salud, consono con los decenas de casos que nosotros documentamos como parte de nuestra investigación, que en efecto se vacunaron personas de 20 años, estudiantes que no tienen contacto directo con pacientes. En esa base de datos hay 120 personas menores de 17 años que ya se vacunaron. Wow. Y que me digan... ¿Quiénes son? ¿Por qué? Claro. Quizás tienen alguna condición médica, ¿verdad? O sea, todo esto hay que entenderlo, pero aunque tengan condición médica, ciertamente eso no cumple con la fase. A la hora de pedir la información, la excusa ahora de salud al tribunal es que, aunque piden los datos a la persona que se vacuna, que llena un formulario, pues esos datos ellos no los piden y los pasan, no le piden al proveedor que lo pase a la base de datos y por ende dicen que no la tienen. Omaya, en ese asunto yo creo que hay un planteamiento, una pregunta fundamental. Te pregunto si tienes contestación para ella. La doctora Iris Cardona dijo desde el día 1 que se estaban investigando los casos desde esa primera semana que se habían vacunado a pesar de que no tenían ninguna prioridad en la fase en que estaban. Ella contestó la pregunta de si qué pasó con esas investigaciones, porque hubo hasta personas que se colocaron en las redes sociales con fotos de dónde se vacunaron. Muchas personas, y tengo que decir que el nuevo secretario Carlos Mellado también dijo hace unas semanas que él estaba investigando y que iban a haber consecuencias. Tengo que mencionar que esta investigación la hace conmigo la colega Jennifer Wiskovich. Exacto. Para que no se me quede. Pero pues mira, a mí me da mucha pena decirlo como lo voy a decir, pero es la verdad, pues tengo que pensar que es mentira. Tengo que pensar que es mentira porque ella misma me certifica que no tiene esa información, que el Departamento de Salud no tiene esa información. Entonces, una de dos. O no están investigando o tienen la información y no nos las entregaron, ¿verdad? Nosotros vamos a plantear que esa información se recoge en un formulario oficial en papel del Departamento de Salud que tienen que llenar. Claro. Esa información es de ellos, aunque no la tengan en sus manos, y a nuestro juicio es información pública. Así que no han contestado en ningún momento cuántos casos están investigando, cuáles son los casos que están investigando. Me gustaría saber si tú sabes si se le ha puesto algún tipo de sanción a alguien. Yo no lo he sabido, no nos lo han respondido. Y la realidad, Carmen Genide, es que tristemente, aunque decían que iban a investigar y iba a haber consecuencias, hasta el momento todo apunta a que no había ningún mecanismo para implantar consecuencias. Hasta hace una semana que el doctor Mellado pasó una orden para dar multas a los que se vacunen ahora, que no sean mayores de 65 años. O sea que no estaban diciendo tampoco la verdad cuando decían que iba a haber consecuencias, porque ¿cuál iba a ser la consecuencia? Claro, ¿verdad? En este momento voy a hacer una pausa de la red informativa, no nos vayamos, estamos hablando con Omaya Sosa Pascual del Centro de Periodismo Investigativo. Regresamos en 3 minutos a la red informativa. Continuamos aquí en Bonita Radio, en Esto es lo Último, hablando sobre si el Departamento de Salud está diciendo la verdad, esconde algo, cuando no contesta qué pasó con las investigaciones relacionadas a las personas que se colaron en las diferentes fases para recibir la vacuna por el COVID-19. Omaya, en Puerto Rico hay sobre 600,000 personas, 65 años o más. Como tú dices, por lo menos 65 al 70% residen en sus casas, no residen en un hogar de cuidado, ni siquiera en un hogar de cuidado prolongado. Cuando ustedes hablaron con la doctora Cardona, ¿el Departamento de Salud está consciente de este asunto para no tener hoy la mayoría de esas personas vacunadas? ¿O la excusa sigue siendo que no hay vacuna? Pues mira, desde el 15 de diciembre ella no ha querido volver a hablar con nosotros. Ellos
estoy clara que están conscientes de la importancia de vacunar, tanto ella como el doctor Mellado, de vacunar a las personas mayores de 65 años. Son el 20% de los contagios solamente, pero el 80% de las muertes, eso lo sabemos a estas alturas, a casi un año de la pandemia en Puerto Rico, que son los más vulnerables. Y ella misma nos recalcó muchísimo en esa entrevista, de verdad, con mucha pasión, de que había que vacunar a los más vulnerables primero y que ellos se iban a asegurar que ese fuese el caso. ¿Qué ocurrió en el interín? ¿Verdad? Yo no sé quién es el responsable, si hay otras personas responsables que no son ellos y que ellos no están detallando, qué está fallando en el tracto. Yo lo que entiendo, me parece que tienen que hablar, tanto Mellado, que es ahora el responsable, como ella, a explicar quién es el responsable y qué es lo que ha ocurrido. El problema es que han guardado silencio y realmente ellos son, aunque trabajen 24 horas al día y tengan las mejores intenciones del mundo, los responsables de que el 90%, 88% de los adultos mayores no estén vacunados al día de hoy, son ellos. Definitivo. Yo voy a aprovechar que estás conmigo y te voy a hacer una pregunta. Omaya, los jefes de agencia, la experiencia que ustedes están teniendo con los jefes de agencia, y vamos a hablar de salud a partir de esta investigación. Desde el 15 de diciembre la doctora Cardona no te contesta, no les contesta nada. ¿El secretario les contesta? Tampoco. Tampoco. O sea, No. No lo voy a coger personal. Porque es que no, y fíjate, o sea, antes de entrar en la posición, creo que todos los que hacemos periodismo en Puerto Rico, no muchos, habíamos tenido algún tipo de relación con el doctor Mellado y sabemos que era una persona bien accesible. Outspoken, o sea, él era crítico de muchas cosas, es un profesional de la salud que mucha gente admiraba y admira aún. Yo no, ¿verdad? O sea, no tengo, tú y yo llevamos muchos años en esto, claro. No tengo razón para dudar hasta el momento de que, ¿verdad? No sean otras las razones que están detrás de lo que está ocurriendo, pero igual que sabemos que tampoco a estas alturas como que nada nos sorprende de nadie, ¿verdad? Definitivo. Y él era una persona bien accesible hasta que entró en esta posición. Yo entiendo que están bien ocupados, pero uno no está tan ocupado como para atender este tipo de planteamiento por 6 semanas, no son 24 horas, estamos hablando de 6 semanas. Primero Cardona, que es la misma persona que estaba bajo la pasada administración, exactamente la misma posición, y ya Mellado más de un mes. La oficial de prensa no nos contesta cosas básicas, ¿verdad? La directora de comunicación, Luciana Acevedo, pero cosas a veces bien básicas, como damos números. Así que no te lo cojas personal. ¿Qué está ocurriendo? Yo de verdad no sé, es una agencia bien importante, posiblemente la más importante en estos tiempos, y la posición también de prensa y comunicaciones es crucial en el Departamento de Salud para muchas cosas para Puerto Rico. Definitivo. Omaya, te agradezco mucho y es la primera vez que estás con nosotros, no será la última. Cuando gustes, en los micrófonos de Bonitas Radio están abiertos para ustedes. Gracias, Carmen Yanina. Ha sido por conflictos de calendario, pero no, tranquila. Cuentas con nosotros siempre. Seguimos. Muchas gracias. Bueno, escucharon y ya regresamos de la pausa en la red informativa. Estábamos hablando con la colega periodista Omaya Sosa Pascual, quien desde el Centro de Periodismo Investigativo, con la compañera y colega Jennifer Wiskovitz, hicieron un reportaje publicado ayer relacionado con los números que no cuadran del Departamento de Salud sobre la vacunación, pero lo más importante, ¿a quién no le están diciendo la verdad o qué están escondiendo cuando se le pregunta a quiénes han vacunado y por qué estas personas se justifica que se vacunen cuando no les correspondía según la fase? No me sorprende y asumo la vergüenza ajena que supone que haya colegas periodistas que en efecto se han colado en esta fase. Y yo lo digo porque esta profesión no es solitaria. Lo que siempre es solitario en esta profesión es siempre estar del lado de quien asume responsabilidad por lo que analiza, profundiza y critica. Pero todos somos periodistas, todas somos periodistas, y en efecto, si se ha colado algún periodista,
asumo la responsabilidad que eso supone igualmente para el gremio. Si vamos a criticar a los directivos de las agencias, si vamos a criticar al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que nunca ha querido divulgar la información de por qué pidieron que funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones se colaran en ese proceso. Nunca ha querido identificar quiénes son. También tenemos que criticar que hayan periodistas que lo hayan hecho. Carlos Mellado se pasaba como un fotuto analizando, estos son los comentarios de Mac Scott, en cuanto medio tradicional le daba foro. Ahora que es el secretario de salud, este muchachón no pone en práctica lo que analizaba. Vamos a ver lo que dice María, porque están contestando. No hay tiempo para el CPI, pero la doctora Cardona va todos los viernes a Julando Pelota Monga. Perdóname, María, pero yo le digo así. No se le puede creer nada a los PNP. Aunque creen que pueden seguir cogiéndonos con frases bonitas, nos dicen que queremos lo que queremos escuchar, pero no cumplen. Palabras vacías, igual que sus cerebros. Dice Ingrid Vázquez. Saludos, Ingrid. No contestan, pero se pasan en la TV. Bueno, y yo a eso siempre voy a decir lo siguiente. Sí, él va a medios tradicionales también. Sí, bueno, pues, quizás porque ellos entienden todavía que esos son los únicos medios existentes y que las audiencias solo están ahí. Yo les tengo buenas noticias, las audiencias no todas están ahí. Ahora mismo sabemos por lo que está pasando ese tipo de conglomerado tradicional, porque la facturación de los medios de comunicación tradicionales ha sido bien difícil sostener el peso que tienen, sobre todo porque a los periodistas le pagan bien poco, pero a los alegados analistas le pagan mucho y esas nóminas se fueron, pero por mucho. La cantidad de vacunas que han enviado no concuerda con las vacunas que han puesto solo. Han puesto la mitad de las vacunas que han llegado. Evelyn Bonet, saludos. Gracias por tu comentario. Hay algo importante que quiero decir alrededor de lo que se supone. Estamos hablando ya del acceso, y ustedes escucharon, no me puedo olvidar de Wanda Vázquez, y me faltan 7 minutos. Gracias al director David Esperón porque me lo recuerda. Cuando yo hablo de privilegiar, de visibilizar los medios independientes, estoy hablando de hacer esto que Omaya y yo hicimos hoy. Partimos de informaciones que investigamos, que analizamos y las cuestionamos y las traemos para que ustedes las consuman tal y como, sin ningún interés que no sea que la información es pública y usted tiene derecho a saber. Y los periodistas tenemos derecho a preguntar. Así es que en ese sentido, yo creo que es importante privilegiar estos medios, visibilizarlos. Y por eso siempre digo, cuando alguien coloca por acá, no, que Jugando Pelota Monga dijeron esto, te he dicho que te cambies a Bonita. Porque así vamos ubicando lo que yo sé que ha sido una experiencia terrible en los últimos 20, 25 años, de la manera en que cambiaron los medios de comunicación, pero ahora vemos otro. La información, como dije ayer, la investigación, el análisis desde el periodismo llegó a Bonita Radio y llegó para quedarse. Y el compañero y colega Mario Roche está comentando algo, el señor vicepresidente de la Fundación Periodismo Siglo XXI, y quiero comentarlo, traerlo. Hay periodistas que no saben estar, no entienden su rol y las responsabilidades que tienen con la ciudadanía. Exactamente, suscrito totalmente, señor vicepresidente. Bonita es la mejor, dice la doctora Minerva, gracias. Derecho a que les contesten. Sí, derechos tenemos. Lo que no tenemos todavía es el montón de chavos para ir a los tribunales y lograr que esto ocurra. Pero eso va a pasar porque, ¿saben qué? También los abogados que se han dedicado a esto, siempre a representar a gremios de periodistas
y en algún momento dado a periodistas que estábamos en medios tradicionales y comerciales que en aquel momento sí ejercían ese poder y esa fiscalización, hay que pagarle. Y en ese sentido, cuando los tengamos, pueden estar seguros que vamos a ir al tribunal a requerir que se nos conteste, porque las audiencias, la ciudadanía, el país tiene derecho a saber. Wanda Vázquez Garcet, a rayo, Wanda Vázquez Garcet se ha quedado con una deuda de $123,000 como candidata. Esto, yo realmente no sé si Wanda Vázquez Garcet, yo digo, por lo menos estoy partiendo de mí, vamos. Yo las deudas les tengo pánico. Y por eso a veces puedo decir las cosas que digo por aquí, porque gracias a todo, a pesar de los malos momentos y de las crisis económicas que estamos viviendo, pues uno se palea precisamente por no tener deuda. Estamos hablando que Wanda Vázquez Garcet se quedó con una deuda. Oiga, eso es personal, eso es. Usted es candidato, candidata, busque los chavitos para pagar. Ahí está David Bernier, que se quedó con casi $600,000 de deuda cuando fue candidato a la gobernación en el 2016. Y ya sabemos lo que pasó. 123,953,4 centavos. Lo más que ha podido abonar a esa deuda son $25,000 en diciembre. Y yo tengo que decir y comentar lo siguiente para irme, porque ya me faltan 2 minutos. Tanto le interesaba el poder a Wanda Vázquez Garcet que se ha quedado con una deuda de $123,000. Igualmente tiene Carmen Yulín Cruz, Carlos Delgado Altieri, el ex candidato del Partido Popular, el ex senador Juan Dalmau y la candidata a la gobernación de Victoria Ciudadana, mantienen deudas, todos. Yo vi un tuit esta mañana de Dalmau diciendo que no tenía, que ya estaban pagadas, pero bueno. La próxima que sigue aquí es 59,725 de Carmen Yulín Cruz por servicios digitales, alquiler de guaguas de sonido y artes gráficas. A rayo. El tercer lugar es de cuentas a pagar de Alexandra Lúgaro por 3,750. Y Pierluisi tiene por pagar solamente $2,000 y la deuda era de 3,000, pero pagó 1,000. Gente, esto está bien fuerte, ¿saben? Yo no sé cómo pueden vivir con eso, pero son $123,000 que ahora Wanda Vázquez Garcet tiene que pagar. Y yo no sé dónde están los correligionarios del Partido Nuevo Progresista desde ella, ¿no? De su ala, que le paguen esa deuda, pero está bien fuerte. Sobre todo cuando no tiene ninguna posición, ni no es aspirante para otra posición. O sea, que esos donantes dejan de pagar. Pero ahí está. Nosotros nos tenemos que ir, son las 11:54. Voy a dejar un tema para esta tarde porque estoy tratando de que el municipio de San Juan, Miguel Romero, nos dé el informe que supuestamente produjo y que ayer fue traído públicamente por uno de los analistas de televisión y radio sobre el almacén de suministros que supuestamente fue encontrado por esta administración nueva en el municipio de San Juan de alimentos con relación al huracán María. Porque ese informe, que obviamente fue el que le dieron a este analista, es importante para ver lo que dice. Y yo en eso quiero seguir manteniendo el principio de que usted tiene que tener documentos y hablar sobre la base de lo que consigue. Y me parece que es importante y el documento está ahí. Así es que esta tarde en ¿Qué Palo es Noticia? Voy a hablar con Brenda Reyes Tomasini sobre ese y otros asuntos, porque sé que Brenda Reyes Tomasini viene a establecer qué pasa con la estrategia de comunicación o comunicación estratégica del gobierno, que no cuadra nada. Y tiene en menos de un mes en el poder por lo menos de 2 a 3 crisis. Vamos, no se olvide, a estar a las 5 de la tarde, pero a las 12, en 4 minutos, tiene su programa Rodrigo Otero Goico sobre deportes. No se vayan, quédense por ahí. Seguimos
diciendo que en bonitasradio.net usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También puede ir a Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil, enviar cheques o giros postales a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Buen provecho, pásela bien, vaya a todas nuestras redes. Este programa está en YouTube en breve y en podcast también en breve. iVoox, iTunes y Spotify. Gracias al director técnico David Esperón. Hasta las 5.